Hoy damos inicio a la celebración de la Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Pasión. No importa el título que le hayan puesto. Jesús viene de Galilea, se para un momento en el Monte de los Olivos y se apresta para entrar en la ciudad de Jerusalén. Ese es el recorrido que hace Jesús desde Galilea, varios kilómetros, es bien lejos, de aquí a Medellín, por ahí, vienen a pie, y ellos llegan, y en todo el camino que Jesús viene con sus discípulos y con la gente que lo acompaña, se desarrolla el Evangelio de Marcos. Marcos va escribiendo en el camino de Jesús, los seguidores del camino de Jesús. Y la Biblia nos narra este suceso de manera muy especial en el Evangelio de Marcos. Está en otros evangelios, pero quiero tomar hoy la referencia del Evangelio de Marcos. Capítulo número 11. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene Reina Valera, no importa, está bien. ¿Lo tienen todos? Quiero que me ponga la mayor de las atenciones para que podamos comprender el mensaje que el Espíritu Santo de Dios tiene hoy para nosotros. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí, y si alguien les pregunta, hey, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan el burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos, y Jesús estaba en el centro de la procesión. Y la gente que lo rodeaba gritaba, Hosana, dice en Biblia, aleluya, alaben a Dios. Hosana tiene varios significados. Señor, ven y sálvanos. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, al reino de nuestros antepasados David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que esta es la narración que tiene la Biblia acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero lo que no registra la Biblia, pero sí la historia, y que es sabido por muchos, tal vez de pronto no acá, es que había otra entrada por el costado opuesto de la ciudad. Por el costado opuesto de la ciudad no venía una fila de campesinos desde Galilea que caminaban con su maestro, que habían tomado la decisión de seguirlo, gente humilde, gente pobre. Recuerden, estamos bajo el imperio romano y estamos esclavizados, poniéndome en el contexto de ellos. ¿Sí? Muchas de nuestras tierras nos las han quitado
Porque el imperio comenzó a producir y el imperio romano se sostenía de la actividad agrícola. Pero el imperio romano le había quitado la tierra a los judíos. En una tremenda confrontación que otro día la analizamos, y era que el concepto judío es la tierra es de Dios. Ninguno podía comprar ni vender la tierra porque no era suya, era de Dios. En contraposición con el imperio romano, que dice la tierra es ¿qué? Mía. Y yo la tengo es para hacerla producir. Así que el campesino no vendió su tierra, sino que se la confiscaron. Y lo obligaban a quedarse allí como arrendatario y que la cosecha no le alcanzara, o a simplemente salir a mendigar, o volverse un trabajador de los grandes terratenientes. Ese era el contexto social de aquella época. Entonces, en este lado viene esa procesión de campesinos con su maestro Jesús, lo montan en un burrito y él entra a la ciudad. Pero en el lado opuesto de la ciudad hay otra procesión. Una procesión totalmente diferente. Entra Poncio Pilatos en su caballo, no en un burrito, en su caballo, rodeado de su guardia imperial. Hay lujo, hay el sol pega en los cascos, en los destellos del oro que traía el gobernante del imperio. Entra con armas, con lanza. Así que hay un contraste. Y yo pienso que Jesús lo hace deliberadamente. Hace su entrada, que yo no sé si seguirle poniendo el adjetivo de entrada triunfal o de entrada anti-triunfal, porque el que entra como el que hace la procesión como una entrada triunfal es Poncio Pilatos. ¿Y por qué Poncio Pilatos le daba el día de la Pascua, o cuando ya iban a celebrar la Pascua, por qué le daba por venir a la ciudad? Los emperadores no les gustaba Jerusalén, les gustaba una ciudad que quedaba a orillas del mar, que se llamaba Cesarea. Cesarea en honor a César. Y ellos, entonces, hay una procesión que viene de Galilea y otra procesión que viene de Cesarea. Pero ¿cuál era la intención de el imperio? Era decir, aquí estoy yo. Porque habían escuchado la oración del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y entonces Pilato dijo, el reino, el poder y la gloria son míos, o del César. La gente creía que el César era el Hijo de Dios, porque en la moneda donde estaba inscrito la cara del César, estaba César ascendiendo a los cielos como Hijo de Dios. Entonces, por un lado entra alguien que representa el imperio, el poder, la gloria y la autoridad, siendo también llamándose el Hijo de Dios. Pero por el otro lado entra alguien, un maestro sencillo, un campesino sencillo de Galilea, no tiene soldados, no tiene armas, no viene montado en un caballo, viene montado en un burro. Y él entra allí como contraposición a la entrada que hizo el imperio, para hacer una diferencia, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces fíjense ustedes que es un desafío el que está haciendo Jesús, y Jesús sabe
que lo van a matar por eso. Porque desafía al imperio, desafía al reino, diciendo: yo tengo otro reino que es diferente, que no se hace con armas, que no se hace con el poder del Estado, que se hace con gente campesina, sencilla, que simplemente tiene ramas para decir: Señor, ven y sálvanos. Entonces, ese es el contexto. Hay un reino de Dios que representa a Jesús, y hay un reino imperial, o llamémoslo reino del mundo para hacerlo contextual a nuestra época, que están en contraposición. Pero Jesús, a través de todo su camino, le ha dicho a sus discípulos: síganme, síganme. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica meterse en el camino de Jesús? Porque es en el camino de Galilea a Jerusalén donde Jesús va con sus discípulos y les va enseñando todas las cosas. Jesús no predica en grandes ciudades. Jesús no predica en Tiberíades, una de las más grandes ciudades de Galilea. Jesús predica en pequeñas poblaciones, Cafarnaún, Betfagé, pequeños poblados. ¿A quién? A la gente campesina, que estaba sin esperanza, adolorida, siendo esclavos de un imperio que los tenía totalmente dominados. Ese es el contexto. Entonces Jesús dice: síganme. ¿Y qué implica entonces ser seguidor de Jesús? ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es el proceso que Jesús mismo dice para decirle: ¿quieres ser un seguidor mío? Tienes que hacer estas y estas y estas cosas. Y Jesús, en el camino de Galilea a Jerusalén, anuncia 3 veces que lo van a matar. Anuncia 3 veces a sus discípulos que lo van a matar. Ellos todavía no la captan. Y vamos a revivir esos 3 momentos. El primero está en Marcos capítulo 8, versículo número 34. Téngalo ahí en Marcos, porque vamos a usar a Marcos. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Número 1, niéguese a sí mismo. Y número 2, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa cruz? Si usted los versículos antes, ahí está cuando el Señor les dijo: voy a ir a Jerusalén porque allá me van a matar. ¿Qué implica la cruz? La cruz significa muerte. El único que tiene el poder de la muerte y de la crucifixión se llama el Imperio Romano. Nadie podía crucificar a nadie. Solamente ¿quién lo hacía? El imperio, el mundo. Así que lo que Jesús está diciéndole a sus campesinos que lo seguían es: niéguese a sí mismo, es decir, niegue la autoridad que tiene el imperio. Contextualicemos. Un seguidor de Jesús debe negar la autoridad que tiene el mundo. Porque el mundo piensa de una manera totalmente diferente a como nosotros pensamos. No te pido que los apartes del mundo, pero sí que ¿qué? Que los guardes del mal. Y el apóstol Pablo en sus cartas dice: no se acomoden a este siglo. Es decir, no se acomoden a lo que el mundo les exige, a lo que el mundo está pensando, sino que cada uno tome su cruz y ¿qué cosa? Y sígame. Y generalmente, ¿por qué mataba el imperio? Por negar su autoridad.
era arriesgarse. Seguir a Jesús era arriesgarse a ser castigado por el mundo, por el imperio. Seguir a Jesús en nosotros implica arriesgarnos a que el mundo nos rechace. ¿No te han rechazado por ser creyente? Pensaron que éramos ahí unos pocos ilusos, creyendo que podíamos colocar unos senadores y que podíamos comenzar una cierta transformación de la política, y escondieron los votos. Pero no se dieron cuenta que en las iglesias hay gente pensante, hay abogados, hay gente fiel. ¿Sabe por qué los partidos pequeños no hacen un reconteo de los votos? Porque eso vale muchísimo dinero. Pero en una entrevista, un periodista, entrevistando al representante a la Cámara, le dice: estoy aterrado de todos esos voluntarios. Para que un partido pueda recontar sus votos, tiene que pagarle a la gente para que vaya a las urnas y pagarle a los abogados para que hagan todos los trámites legales. Todo eso lo hicimos nosotros de manera voluntaria. Aleluya. Entonces, negar la autoridad del imperio es arriesgarse al castigo del imperio. Yo me he arriesgado al castigo del mundo. Se burlaron de mí. Yo estoy casi seguro que de ustedes se burlaron. Muchas veces fui rechazado. No, hermanito, a usted no, ya que usted no toma, usted no fuma, usted no baila, usted es un tipo aburrido. Mejor con nosotros no. ¿Cuántos fueron rechazados a veces por la familia? ¿Pero te vas a cambiar de religión? No, yo no me voy a cambiar de religión. Voy a transformar mi vida para ser una mejor persona a través de lo que dice la Escritura. La cruz también significa camino o senda de muerte, pero también de resurrección. Porque es que el Señor fue enfático, dijo: voy a Jerusalén, me van a matar, pero ¿a qué? Al tercer día, ¿qué? Voy a resucitar. Entonces le dije: ¿quiere ser mi seguidor? Tome su cruz, vamos a Jerusalén, donde nos van a matar, pero hay una buena noticia: vamos a resucitar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa tomar su cruz? ¿Qué significa despojarse? Marcos lo pone en Efesios. El apóstol Pablo lo pone de una manera un poquito más didáctica. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Y el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que seguir a Jesús, ir a la muerte con Jesús y resucitar con Jesús significa dejar la vieja naturaleza pecaminosa, dejar el viejo hombre y ahora revestirme de un hombre nuevo, lleno de la palabra del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Entonces no sé si me estoy haciendo entender. Acá van este lado los campesinos que van detrás del reino de Dios. La gente está feliz, está contenta, dicen: hosana, bienvenido mi Salvador. Se quitan sus túnicas, le tienden. Pero por el otro lado de la ciudad entra el representante de César. Y César era considerado divino, porque César era hijo de Dios. ¡Ay! ¿Cómo así? La moneda que tenía César mostraba a César ascendiendo hacia el cielo a reunirse con su padre. Y todos los emperadores se atribuyeron la divinidad de ser hijos de Dios.
Entonces, en este lado, la gente que sigue a Jesús es gente que tiene armas, se escuchan los tambores, el estruendo, el poder, y un poco de gente que lo que tiene es miedo del imperio. Amén. Negarse a uno mismo significa despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre conforme a lo que dice la palabra. Es decir, que lo primero que un seguidor de Jesús, alguien que va por el camino de Jesús, alguien que quiere seguir a Jesús, lo primero que debe hacer es una transformación personal. Y la palabra dice eso: el que pecaba ya no peque más. El que gritaba ya no grite más. El que maltrataba ya no maltrate más. El que blasfemaba ya no blasfeme más. Porque eso quedó en nuestra vieja naturaleza. Amén. ¿Vamos bien ahí? Entonces, este nuevo hombre va a morir, pero lo que va a morir es su vieja manera de vivir, y va a resucitar para ser conforme a Jesús. Número 2. La segunda implicación está en Marcos capítulo 9, versículo 31. En el contexto, Jesús anuncia su muerte. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos. ¿Quién? Jesús. Y les decía, ¿qué les decía? El Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire lo que dice el 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Cafarnaún, y cuando estuvo en su casa les preguntó: oigan, muchachos, vengan. Los llama a Jesús y le dice: vengan. ¿Qué disputaban entre vosotros en el camino? En el camino, en el seguir a Jesús. Mas ellos callaron, les dio pena, se quedaron como un adolescente cuando uno le pregunta: ¿por qué hiciste eso? Y el adolescente apenas agacha la cabeza y se queda callado. No le da uno una respuesta. Porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué habían disputado? ¿Quién habría de ser el mayor? Es decir, los discípulos, aquellos campesinos, vienen, pero todavía no tienen la claridad del concepto de reino. Ellos piensan que Jesús los va a liberar de la esclavitud romana, de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos vienen y dicen: bueno, y cuando lleguemos allá, ¿quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Cómo nos va a tocar ahí? Ajá, ¿y cómo vamos a ir ahí? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? Postrero de todos, y el servidor de todos. O sea, les tira por el piso su argumento de que querían ser el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay estratos. En el reino de los cielos, que es aquí en la tierra. Porque a veces uno dice el reino de los cielos, como por allá. No. El reino de los cielos es aquí. El reino de Dios es aquí. Un reino que se gobierna a la manera de ¿quién? De Dios. Eso son lo que está Jesús dándole claridad a sus seguidores. Voy a instalar un reino. Pero no ustedes estén pensando que es un reino como el de los que están entrando por el otro lado de la ciudad. Mi reino es hacer las cosas a la manera de Jesús. Y la manera de Jesús es esa: que el que quiera ser el primero debe ser el último y el que sirva a todos.
Es decir, lo que el Señor le está diciendo es vaciarse de su naturaleza humana y reconocer que nada soy en Cristo. Mateo lo pone de otra forma un poco más didáctica. Mateo 23:12. El que se humille, ustedes se lo saben, el que se humille, ¿qué? Será exaltado, y el que se exalte será humillado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? Porque a veces yo veo alguna arrogancia cristiana. Por el hecho de que somos seguidores de Cristo, no podemos maltratar a las personas, ni maltratar a la gente. ¿O es que usted no sabe quién soy? Yo. Dios nos invita a ser humildes. Ah, ¿te maltrataron? Cállate. Y sé humilde, porque ese es el estilo de Jesús. Pero hay gente que maltrata en el nombre de Cristo. Pero los que se vacían de orgullo, los que se vacían de pecado, los que se vacían de todo, pueden entender que ser seguidor de Jesús, estar en el camino de Jesús, es humillarse y reconocer que yo no soy nada sin el concurso de mi Señor. Y puedo decirles en esta mañana, todo lo que soy y todo lo que tengo, como dice la canción, se lo debo a Él, a mi Señor. Estoy agradecido con Dios, porque en poquitos días voy a cumplir 1 año de vida. Quiero celebrarlo, quiero cantar un cumpleaños. Me gustaría invitar a mi oncólogo, pero... Y celebraremos después muchos más. Yo creo eso en el Señor. Amén. Vaciarse es quitar ese orgullo. Vaciarse es quitar eso de nuestra personalidad que nosotros sabemos que no le agrada al Señor y que tenemos luchas diarias. Por eso el apóstol Pablo, Lucas le añade, dice, todos los días. Todos los días. Qué bueno que pudiéramos sacar 5 minutos. Usted lo puede sacar una vez a la semana. Y evalúe. Siéntese en una silla cómodo y evalúe cómo fue su semana. Qué errores cometió, qué cosas hizo bien, qué cosas no volvería a hacer. Y hágase un propósito de cambiar para la siguiente semana. O lo puede hacer diario si usted quiere. Nada somos sin Cristo. Y si nos humillamos, seremos enaltecidos. Número 3. Ser seguidor de Jesús implica, y la cita está en Marcos capítulo 16, en Marcos 10, 33, la tercera vez que Jesús hace alusión a su muerte. Y dice el Señor: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales. Hay 3 personajes que de pronto en otra prédica los analizamos. A los principales sacerdotes, a los escribas, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. O sea, hay 3 personajes ahí, pero... Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le ¿qué? Matarán. Mas al tercer día resucitará. Mira lo que está diciendo el Señor. Mire la tremenda profecía que Él estaba diciendo. Él sabía que esa procesión anti-imperialista, y no quiero sonar aquí, estoy hablando del Imperio Romano, no quiero sonar aquí
de ninguna cosa, ¿sí? Pero ese proceso en contra, digámoslo así, del que se creía el Hijo de Dios, César, le iba a acarrear problemas, porque el imperio no lo perdona. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Comenzó a hablar. ¿Y qué fue lo que hizo? Mejor, cortémoslo. Chao. Porque predicar que venía el Hijo de Dios en contra de que el Hijo de Dios es César, ese tiene problemas. Y como la casta religiosa estaba, ¿qué? Acomodadita a este lado. Es más, la casta religiosa había convertido el templo en el símbolo de la opulencia, el imperio y el poder y la producción. Por eso Jesús un día entra y voltea las mesas de los cambistas. Porque en el templo se cobraban los impuestos. Allí estaban sentados en el banco los que cobraban los impuestos. Y del impuesto del templo iba un porcentaje para Roma. Entonces, la casta religiosa, acomodémonos aquí, junto a la aristocracia, a los emperadores, a los gobernantes, vivimos bien, no nos falta nada, y avalemos, ojo, con la religión, el proyecto del reino de Roma. El proyecto del reino de Roma, o del reino del mundo. Ojo con acomodarnos. Porque a veces yo veo una iglesia acomodada, donde las manifestaciones emocionales son más importantes que la estructura y la reflexión que nos lleve a hacer esta palabra. Esta palabra me ha hecho reflexionar tremendamente. Mire lo que está diciendo el Señor, versículo 35. Y mire lo que están haciendo sus discípulos. Es que yo lo leo y yo digo, pero estos tipos, ¿en qué estaban, Dios mío? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que pedimos. Y él les dijo: ¿qué quieren que haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, Jesús le está diciendo: voy a entrar a Jerusalén, me van a matar, me van a escupir, me van a dar con un látigo, me van a poner una corona de espinas. Y estos tipos están diciéndole: mire, ¿por qué no nos dejas uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Qué estaban buscando más? Reconocimiento. Y en el reino de Dios no hay reconocimientos. En el otro mundo sí. Pero en el reino de Dios, todos los que estamos aquí en este auditorio somos iguales. Aquí no hay nadie más que nadie. Todos somos iguales en el reino de Dios. Entonces Jesús le respondió: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué significa copa y bautismo? Nuevamente, copa y bautismo son símbolos de muerte. ¿Qué dijo el Señor en Getsemaní al Padre, orando? Si es posible, ¿qué? Copa significa muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa.
¿Y qué hacemos cuando nos bautizamos? Lo que estamos es proclamando la muerte a nuestra vieja naturaleza, y saliendo de las aguas estamos resucitando a una nueva naturaleza diferente. En otras palabras, Jesús les dice: ¿quieren seguirme en el camino de mi muerte y resurrección? Y los apóstoles se quedaron callados. Y Él les añade una especie de parábola en el 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿No era esto un mensaje en contra del Imperio Romano? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El sistema del reino de Dios no es como el sistema del mundo. Es decir, el reino del mundo, el imperio, la gente se enseñorea, o los grandes se enseñorean de los pequeños y se vuelven tiranos. El Señor les dice: eso que ustedes ven allá en ese reino no se debe reproducir en este reino, porque en este reino todos somos iguales y nadie es más que nadie. Amén. 3 cosas entonces. Jesús anuncia su muerte durante el camino, y 3 veces les dice: me voy a morir, pero voy a resucitar. Pero ahí nos da las características para ser seguidor de Jesús. El auténtico seguidor de Jesús lo sigue en el camino, en las instrucciones que Él tiene, que son estas: no tomes decisiones fuera de la palabra. El auténtico seguidor de Jesús que le sigue en su camino debe tener una confrontación con el sistema de dominación, en ese caso el Imperio Romano, pero hoy contextualizándonos, el mundo. Tú debes confrontar al mundo. Uy, ¿cómo es eso, pastor? Con tu comportamiento, con tu santidad, con tu testimonio. ¿Por qué la gente no cree a veces en los cristianos? ¿O por qué la gente no cree? ¿Por qué? ¿Porque hablamos mal? No. Porque un cristiano dio mal testimonio. ¿Y cuánta gente hay que se ha ido de las iglesias porque alguien dio un mal testimonio? Así que tenemos que confrontar el sistema de dominación de este mundo. En el camino, el auténtico seguidor de Jesús lo sigue en el camino de la muerte y de la resurrección, es decir, de dejar mi vieja naturaleza para tener una nueva naturaleza. Negarse, vaciarse, despojarse, humillarse, morir y resucitar serían los verbos en los cuales hacemos énfasis hoy. Mi pregunta final es: ¿en cuál de las 2 procesiones estás? ¿En cuál de las 2 procesiones estás? ¿Estás montado en el burrito o estás montado en el caballo? ¿Estás montado en el caballo y maltratas a tu cónyuge? ¿Te montas en el caballo y te crees más que los demás?
Te montas en el caballo y crees que eres el dueño y amo absoluto del mundo y todos te tienen que rendir pleitesía solo porque eres tú. Te montas en el caballo y maltratas a tu familia y a tus hijos. O te montas en el burrito del amor, de la paz, de la bendición. Y sigues a aquel campesino también de Nazaret que un día decidió irse en contra del mundo y confrontar con una procesión diferente a la que el pueblo estaba acostumbrado. Y no era que Pilatos fuera muy creyente y se venía a celebrar la fiesta de la Pascua. Era que él quería decir: el reino, el poder y la gloria son míos. Y hoy el mundo quiere decirnos: el reino, el poder y la gloria son míos. Pero nosotros le decimos al mundo: no, el reino, el poder y la gloria son de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros, quien murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Y hoy está con todos nosotros. Y Él lo que quiere hacer es seguidores. Pero seguidores que entiendan el reino. Seguidores que puedan despojarse del viejo hombre y asumir una actitud cristiana ante todos los desafíos de la vida. Yo no puedo llevar doble contabilidad en mi empresa. Soy creyente. Yo no puedo tener una patita en el mundo y otra patita en la iglesia. No, soy creyente. ¿Estamos dispuestos a morir? ¿En qué procesión queremos estar? La primera pregunta fue: ¿en qué procesión estás? La segunda pregunta es: ¿en qué procesión quieres estar? Yo quiero estar en la del burrito y pedirle al Señor que cada vez que me monte en el caballo, el Señor me recuerde: bájate de esa nube, como le dijo un ángel al otro. Bájate de ahí y móntate en el burrito. Y móntate en el burrito. El que quiera ser el primero será el último. El que se humille será ensalzado. Y el que se ensalce será humillado. Ponte sobre tus pies, por favor. Y vamos a orar. Y a decirle: Señor, yo soy ese campesino. Yo quiero entrar contigo. Yo quiero estar en esa procesión. No quiero estar en la del mundo. Inclina tus ojos y comienza a orar. Y piensa por un momento en qué procesión estás. ¿Estás en el caballo o estás en el burrito? ¿Y en cuál quieres